el informe del Ejército Peruano y los fallos judiciales al respecto. El Ministerio de Educación también ha elaborado una cartilla que busca complementar la información del libro Historia Reciente del Perú, de 1960 al Bicentenario. La bibliografía utilizada en esa cartilla respecto al terrorismo es, como lo pueden observar, amplia y diversa. Siguiente pregunta. Pregunta número 24. Usted, en calidad de ministra de Estado, ¿ha remitido algún documento solicitando alguna explicación a los exministros de Educación sobre las deficiencias en el contenido de los textos escolares? Para que responda. La única obligación legal que tengo es de recibir una transferencia de gestión, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del Ministerio de Educación. Siguiente pregunta. Pregunta número 25. ¿Cuál es el grado de influencia en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas educativas de ONGs, universidades, especialistas de la academia, asociaciones de padres de familia, entre otros? Para que responda. La competencia de formular políticas públicas en materia de educación corresponde al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio de Educación en su condición de ente rector del sector educación. La participación de personas, instituciones o colectivos, como los mencionados, tienen cabida en el marco de lo dispuesto en el Proyecto Educativo Nacional, donde se señala que las políticas educativas se construyen mediante una interlocución continua y en distintos niveles con actores muy diversos que forman parte del aparato de la educación formal y del resto de la comunidad, como son las familias, los empresarios, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y comunales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y desde luego los sectores del Estado, además del educativo. Especial rol tiene el Consejo Nacional de Educación, que se constituye un espacio consultivo, cuya opinión es un aporte importante a las políticas educativas. Estos actores participan a través de diversos mecanismos de consulta, mesas de trabajo u otros, y es a través de ellos que se reciben los aportes a la discusión de las diferentes propuestas. En nuestra gestión, en mi gestión, cumplimos con estas disposiciones y políticas. Siguiente pregunta. Pregunta número 26. ¿Qué participación tienen las ONGs feministas como Manuela Ramos, Proncet, Demus, entre otros, en la elaboración de contenidos o talleres de cualquier tipo? Para que responda. Como se ha señalado, instituciones como las mencionadas participaron en el proceso de consulta e interlocución como diversos actores. Desde el Ministerio de Educación no se cuenta con ningún convenio con las mencionadas instituciones u organizaciones. Ellos no elaboran contenidos, talleres o recursos educativos para el Ministerio de Educación. Pero es importante señalar que las direcciones regionales de educación y las UGEL de los gobiernos regionales son autónomos para sus decisiones sobre las alianzas y convenios que generan y realizan para favorecer el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes, y algunas de estas instituciones podrían estar trabajando con estas entidades u organizaciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 27. ¿Qué instituciones están participando de la implementación de la educación sexual integral? Internamente, ¿quién o quiénes están a cargo de ello? Para que responda. La Dirección de Educación Básica Regular coordina las acciones de la implementación con las direcciones de educación inicial, la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Educación Física y Deporte, así como con la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, y sus direcciones de línea, así como con la Dirección General de Gestión Descentralizada. En esa línea se orienta a las instituciones educativas en el desarrollo de todos los aprendizajes expuestos en el currículo. Uno de sus aprendizajes es construye su identidad, que involucra la capacidad de vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. La propuesta curricular plantea una comprensión integral de la sexualidad, que incluye tanto la dimensión biológica, afectiva, ético y preventiva.
Esta competencia está asociada con el área de desarrollo personal, desde inicial y primaria, y al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en la secundaria. La manera como progresa esta competencia está indicada en los estándares de aprendizaje que desarrolla el Ministerio de Educación. Siguiente pregunta. Pregunta número 28. ¿Tiene usted conocimiento que su viceministro de Gestión Institucional, Guido Alfredo Rospigliosi Galindo, fue gerente regional de educación del Gobierno Regional de Moquegua cuando el actual presidente Martín Vizcarra era gobernador regional? Y durante su gestión fue duramente cuestionado porque pretendió recortar beneficios a docentes durante los años 2011 y 2012. Sin embargo, demandó que se le otorgue la bonificación especial dispuesta por el decreto de urgencia 037/94, pedido que fuera desestimado por el Tribunal Constitucional. ¿Decidió usted la designación del referido funcionario en el cargo de viceministro de Gestión Institucional o fue designado por otra persona? ¿Cuáles fueron los criterios para designar a dicho funcionario en tan elevado cargo? Para que responda. Efectivamente, tengo conocimiento que el señor Guido Rospigliosi Galindo fue director regional de educación en el 2011, designado como director regional de educación de la región Moquegua. Asimismo, en el año 2010 fue director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Hilo. En relación al pedido de los docentes del Instituto José Carlos Mariátegui, no se trató de un recorte de beneficios. Lo que fue es una solicitud de otorgamiento de bonificaciones utilizando los recursos directamente recaudados. La misma fue denegada con los informes legales correspondientes. Esta decisión fue ratificada por el Gobierno regional mediante Resolución Ejecutiva Regional número 363/2018 del Gobierno Regional de Moquegua. Respecto a la solicitud que en calidad de especialista de educación hizo el señor Rospigliosi para que se le otorgue la bonificación del decreto de urgencia 037/94, dicha solicitud fue rechazada por la autoridad administrativa competente y cuando le impugnó judicialmente tampoco se le otorgó dicho beneficio, por lo que el tema quedó zanjado. Finalmente, respecto a la designación del señor Guido Rospigliosi Galindo como viceministro de Gestión Institucional, fue propuesto por mi persona al presidente de la República, por su experiencia profesional y laboral. Es un docente de carrera, tiene experiencia gerencial en la administración pública, en el Ministerio de Educación, como especialista. ¿Qué tal, amigos de Decir.pe? Arrancamos el programa del día de hoy y hemos arrancado con esta sesión en vivo del Pleno de la República, en realidad del Congreso, en donde se están discutiendo alrededor de 29 preguntas ya a la ministra Flor Pablo de Educación. Y lo que ha dicho la ministra, y en realidad hemos tenido ya las imágenes y sus declaraciones en vivo, es que el Ministerio de Educación no elabora material que promueva una ideología de género. Lo que elabora es material pedagógico dentro del currículum, dentro de las líneas o los lineamientos pedagógicos de años, hasta algunos casos décadas atrás, que tengan un enfoque de igualdad. Evidentemente de igualdad de género, de igualdad en todos los sentidos, que promuevan el respeto a la persona, a los derechos humanos, el respeto al otro, a las instituciones, a las normas. Es un tema transversal, no es que haya un libro que se llame ideología de género, lineamientos de la equidad de género, etcétera, en fin. No, es un enfoque y por ser un enfoque está en todos los textos escolares, en donde se mencionarán problemas matemáticos de niños, problemas matemáticos de niñas. O sea, a eso se refiere un poco la ministra y quiere dar explicaciones, además teniendo en cuenta, y eso ya lo habíamos conversado un poco en los días anteriores a esta interpelación, es un tema que la ministra recién va viendo un mes y aproximadamente 3 semanas. No lleva ni 2 meses en el cargo la ministra Flor Pablo, viene de un sector además que ha apoyado muchos temas de género, por supuesto, y ha entrado recién como ministra, pero viene arrastrando varias gestiones. De hecho, ya hay 3 ministros, si no me equivoco, de educación interpelados en lo que va de este periodo. Y realmente suena a pérdida de tiempo, tantas cosas que se pueden estar produciendo, la reforma de las políticas y la reforma del sistema político, la reforma del Poder Judicial, que lleva más de 279 días ahí congelado en el Congreso de la República. Teníamos un contador además aquí en el diario porque ya estábamos un poco cansados, que estos temas que ameritan, ¿no es cierto?, empoderar a nuestros fiscales, empoderar a nuestros jueces, mejorar nuestro sistema de justicia para que haya cada vez menos impunidad, para que la gente sepa que por un delito cometido hay una consecuencia que se va a cumplir. Ese tipo de cosas que reforman, que ayudan a crecer a nuestra sociedad y a sacarla, digamos, de este subdesarrollo, son cosas que no están siendo prioritarias y más bien sí interpelar a una ministra porque en un texto, un libro escolar para alumnos que ya
han hablado de sexualidad y de sexo en sus clases, alumnos de quinto, cuarto de secundaria. Tenía pues un link que era el link incorrecto que le llevaba a una página que hablaba de contenido sexual explícito y por eso se está armando todo este show a una ministra que no lleva ni 2 meses en el cargo. La verdad es que a mí me parece una ridiculez. Yo seguramente, de repente algunos dirán, bueno, no soy mamá, en fin, que los chicos, que no sé qué. Yo también tuve que hablar de sexo cuando era pequeña y también prefería hablarlo con mis compañeras, con mis compañeros y quizás no con mis padres. Ojalá que ese sea un tema que se toque con un adulto responsable y no solo sea un cuchicheo, que no solamente sean dudas sin resolver hasta que la persona es adulta y termine insatisfecha, renegada e infeliz, ¿no es cierto? E incluso, en algunos casos, agredida, sin haber sabido cuáles eran los límites que uno tenía que poner desde pequeño, cuáles eran los límites y el respeto que se le tenía que tener al cuerpo desde chiquitos. Eso es un tema que tiene que ir tocándose con un enfoque, por supuesto, responsable, con un enfoque pedagógico, pero tiene que estar, no es un tema que simplemente callamos todos como se hacía antaño y nadie más habló del asunto. Por eso es que ahora se están gastando recursos, tiempo, plenario, ¿no es cierto?, con el sueldo de todos los peruanos, mientras que los congresistas le preguntan a la ministra, ya hemos visto la clase de preguntas además que le hacen, preguntas repetitivas, preguntas que realmente a la gente además tampoco le interesa. ¿Qué dice en la página 45 del texto? ¿Quién escribió el texto y quién lo mandó a imprimir? En fin. Bueno, esto ya está en medio de investigación, además, porque el sector ha anunciado que hay una investigación para retirar a los responsables que hayan cometido ese error de poner un hipervínculo incorrecto en uno de los textos escolares para chicos de secundaria. Pero dicho esto, y vamos a regresar en vivo con el Pleno en cualquier momento, también nos convoca otro tema muy importante. Y eso porque mientras los congresistas quieren hacerse la de grandes moralistas, ¿no es cierto?, predicadores de los principios universales de la ética, hay ya al menos 5 congresistas investigados por el Ministerio Público. En concreto estamos hablando del congresista Héctor Becerril, que claro, a él ya se le archivó todo prácticamente en el Congreso, pero ojo, el Ministerio Público felizmente no es el Congreso de la República. Javier Velázquez Quesquén, Carlos Brus, César Vázquez y Clemente Flores, varios de estos parlamentarios investigados por presuntos actos de corrupción relacionados con gobiernos regionales, con otras autoridades políticas, con empresas. Miren, el propio Moisés Mamani, que ahora tiene un proceso en la Fiscalía, porque declaró 5 millones de patrimonio y tiene como 27 millones en realidad con diferentes empresas creadas por personas que dicen además no tienen vinculación alguna con estos negocios. Es una locura, realmente, además un congresista que ha retomado labores en el Pleno del Congreso feliz, saludándose a palmadas, después de haber sido denunciado por tocamientos indebidos y tener un proceso también pendiente por eso. Yo no sé cómo les queda sangre en la cara a algunos congresistas de la República, pero así estamos, y es por ello que hemos invitado a este representante del Ministerio Público. Estamos con el fiscal provincial contra la criminalidad organizada, Juan Manuel Carrasco Millones, que nos acompaña hoy en el programa. Muchísimas gracias, doctor Carrasco Millones, por estar aquí. Bienvenido. Buenos días, Siri. Agradecerte por esta entrevista. Gracias por estar aquí y conversar un poco porque además usted nos contaba de algunos, bueno, ya sabemos de los privilegios que tienen los congresistas para ser investigados, la famosa inmunidad parlamentaria que ellos mismos no quieren tocar, pero usted está investigando y ha seguido el curso de la investigación preliminar a los congresistas Becerril, Velázquez, Brus, Vázquez y Flores. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, la investigación data del 28 de noviembre de este año, del año 2018, en el cual a través de un paciente trabajo de parte de la policía, específicamente la DIVIAC, a cargo del coronel Herbie Colchado, permitió identificar plenamente que dentro de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se había gestado toda una organización con la única finalidad de direccionar obras públicas y apoderarse del patrimonio de la municipalidad y el cobro del famoso diezmo, que beneficiaba al cabecilla de la organización, al exalcalde David Cornejo, y a algunos funcionarios, proveedores y empresarios que daban sus servicios a la Municipalidad de Chiclayo. Cuando nosotros iniciamos la investigación, llegamos a establecer que el líder de la organización sería el propio alcalde. Pero luego de la captura de estas personas, empezamos a tejer la teoría de que la organización no terminaba en Chiclayo. La organización tenía un brazo político y legal que se asentaba en la ciudad de Lima. Entonces, cuando empezamos esa investigación ya hacia la ciudad de Lima, nos vimos que el modus operandi, que no es exclusividad por si acaso en la Municipalidad de Chiclayo, sino a nivel nacional. Y yo creo que esto tiene que acabar, se tiene que tomar cartas en el asunto respecto a estos temas. Los presupuestos
de todas las municipalidades y gobiernos regionales se definen en el Congreso. No es que el Congreso no maneje el dinero. De acuerdo a ley, el Congreso se encarga de aprobar o no el presupuesto que plantea el Ejecutivo. Entonces, en octubre de todos los años se discuten todas las obras que se van a realizar el año 2000, el año siguiente, ¿no? Claro. el año siguiente, y definitivamente era el modus operandi. Va los alcaldes al Congreso, y en el Congreso, en la Comisión de Presupuestos, es donde se hacen todos estos entramados. Lo que llamamos a veces lobby, pero ya linda pues con lo ilegal. Definitivamente, Eso, ya no es un lobby definitivamente se ha detectado en algunos casos que se han pedido dádivas económicas a cambio de que determinada municipalidad obtenga el presupuesto para determinada obra. Cuéntenos un poquito el hilo conductor de estos 5 congresistas, porque a ver, en el caso de Becerril nos queda un poco claro, él incluso ha recibido, bueno, a su propio hermano que estaría involucrado en esta red criminal Los Temerarios del Crimen, también habría recibido al propio alcalde de Chiclayo. ¿Cómo actuaba el resto de congresistas? Si tienen ustedes el registro en esta investigación preliminar de las reuniones, de las visitas, me imagino que es contrastable todo. Sí, bueno, nosotros como fiscales provinciales no podemos investigar congresistas, eso es constitucionalmente no podemos hacerlo, y es por eso que nosotros ante el dicho de una persona, ante la información de una persona, lo que hacemos es corroborarlo. Normalmente son colaboradores y corroboramos. Entonces corroboramos no solamente con el dicho de otra persona, sino con, por ejemplo, en estos casos concretos, con las intervenciones telefónicas, con los levantamientos del secreto bancario, tributario, bursátil, y específicamente, en la mayoría de casos, con información proporcionada por testigos presenciales de los hechos y con información proporcionada por la Contraloría General de la República respecto a las obras en concreto. Entonces, cuando nosotros tenemos información de alertas, por ejemplo, de parte de la Contraloría respecto a esas obras, es que armamos el expediente y el informe respectivo para la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación ha considerado el informe y ha aperturado investigación preliminar conforme a ley para estos congresistas. Pero el modus operandi es el que te estaba comentando, es a través de terceras personas. O sea, directamente nunca una persona que direcciona una obra va primero a cobrar el famoso diezmo, ni tampoco va a hacer tráfico de influencias directamente. Y siempre van a utilizar a una tercera persona, siempre hay intermediarios. Y normalmente no hay 1 ni 2 intermediarios, pueden haber hasta 5 o 6 intermediarios, nunca otorgan su teléfono celular, el modus operandi es así, ¿no? O sea, tratar de evitar que finalmente lleguen al líder, en este caso al congresista, ¿no? Ahora, solamente para especificar, entonces usted me decía, no solamente un fiscal provincial no puede investigar a un congresista, lo tiene que hacer la propia fiscal de la Nación, sino que además esto queda en preliminares hasta que se le decida levantar la inmunidad. Esto es definitivo, así lo establece el procedimiento, claro. Se tiene que pedir el levantamiento de la inmunidad y finalmente, si existen elementos suficientes, como ha ocurrido en otros casos, se pedirá en su momento las medidas coercitivas que correspondan, ¿no? ¿Cómo o qué sucede y cuánto ha aumentado de repente la cantidad de personajes, en este caso en particular funcionarios públicos, investigados en el marco de la criminalidad organizada? Esto me interesa mucho porque además, recordando el caso de Becerril, que es uno de los que más hemos tocado aquí, a él se le ha acusado en algún momento de pertenecer a una organización criminal, los Temerarios del Crimen, y a otra organización criminal, los Guachiturros de Tumán. Él denunció, creo, al fiscal, además que, no sé si fue usted, pero a usted mismo creo que lo denunció por haberlo incluido en esta segunda organización como investigado. Sí, bueno, de parte del señor Becerril tengo hasta 5 denuncias. Ay, y bueno, eso es por hacer el trabajo. Y bueno, tengo 58 quejas de diferentes procesos, incluido el proceso contra Edwin Oviedo y bueno, contra él también estaría en estos contra ¿no? otros funcionarios. Pero definitivamente eso no nos puede distraer, ¿no? Nosotros estamos enfocados en resolver los casos y llegar a la verdad. Definitivamente no hay un ánimo ni de revanchismo ni en contra de estas personas, porque no tengo ningún tipo de enemistad contra estas personas, ni tampoco nada en contra de estas personas. Claro. Lo que hacemos es cumplir con nuestro trabajo que manda la Constitución y la ley. Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno,
La diferencia es que somos una nueva generación de fiscales, José Domingo Pérez, Rocío Sánchez, Rafael Vela y todos los fiscales que investigan este tipo de casos. Somos una nueva generación de fiscales que queremos el cambio, que queremos que en realidad la justicia se aplique para todos, sin diferencia ni privilegios de nada. Cuando hablamos de nuevo el tema de criminalidad organizada o de organizaciones criminales, ya tocamos varios delitos, ¿no? Yo he visto, además, los procesados normalmente los procesan desde cosas como lavado, que es lo que estamos viendo con el caso Odebrecht, hasta extorsión, sicariato, en fin. ¿Cómo toman ustedes este tipo de labor? Y si usted además ha recibido amenazas, porque ya es un amedrentamiento que el investigado te denuncie, de alguna manera quiere, evidentemente, que el fiscal desista de esta denuncia, pero además ha recibido usted algún tipo de amenaza por esta Bueno, criminal. nosotros tenemos seguridad por no solamente amenazas, sino intentos de asesinato contra mi persona. Y bueno, ya hasta en 2 oportunidades hemos logrado de alguna manera esquivar, ¿no? Esquivar este tipo de atentados directos. Y bueno, porque nosotros tenemos varias investigaciones, como te mencionaba al inicio del programa, se ha logrado estadísticamente disminuir, por ejemplo, el tema de las extorsiones. Chiclayo era conocido como el lugar donde más extorsionaban a empresarios de transportes, a empresarios de la construcción civil. Entonces, hasta el año 2012 tuvimos hasta 60 asesinatos al año. El año pasado, el año 2018, no hemos tenido un solo asesinato por sicariato. Entonces, ese es un logro de la Fiscalía en general, de las fiscalías a nivel nacional. Ese es un logro. Y el otro logro es, por ejemplo, en el tema de crimen organizado, ha disminuido el tema de crimen organizado. Y bueno, estamos enfocándonos ahora a otro tipo de crimen organizado. Antes nos enfocábamos directamente al tema de sicariato, al tema de extorsiones y robos agravados, marcaje, reglaje. Ahora nos estamos enfocando más al tema de corrupción de funcionarios. Eso me parece muy importante, fiscal Carrasco, y que nos cuente un poquito además. No quiero entrar en subjetividades, pero sí es importante conocer, digamos, a la labor de la Fiscalía por dentro y entender qué es investigar a un ladrón, a un delincuente, ¿no es cierto?, común y corriente, por decir algún adjetivo, y investigar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, investigar, ¿no es cierto?, a la expareja presidencial que tiene un bufete de 3 abogados, además de los abogados que tiene cada uno de sus familiares y el partido político. O sea, este tema de enfrentarse a personas de poder, por eso el tema de corrupción de funcionarios, personas con mucho dinero, y además personas con mucho dinero probablemente mal habido en esta hipótesis que tiene la Fiscalía, ¿no? Sí, bueno, el trabajo del fiscal es investigar. Entonces, lo que nosotros siempre planteamos es, si eres fiscal y no investigas, definitivamente tu trabajo no está en la Fiscalía. Entonces, nosotros tenemos teorías del caso, con eso empezamos, se llama teoría del caso. Estructuramos nuestro caso a través de las teorías del caso. Si yo estoy planteando un asesinato o un homicidio, tengo que armar mi teoría del caso. ¿Qué diligencias voy a hacer desde el inicio? O sea, desde el momento que tengo conocimiento de ese asesinato, tengo que plantear un esquema, una estrategia para investigar. De acuerdo. Entonces, yo planteo qué diligencias se van a realizar con la ayuda de la policía. Nosotros debemos entender que somos un binomio. Con el nuevo modelo procesal penal, la policía es el brazo derecho de la Fiscalía. Y nosotros somos, si bien es cierto, somos directores de la investigación, pero la policía es la unidad que nos apoya en todo el trabajo de investigación. Nosotros tenemos experiencias exitosas de investigaciones contra personas con poder económico, político, pero ese empoderamiento que hemos logrado a nivel nacional es en base al trabajo coordinado, al trabajo del binomio policía y fiscalía. Y por eso que nosotros damos nuestro total respaldo y respeto en especial a Hervé Colchado, al coronel de la DIVIAC, jefe de la DIVIAC, y también a personal de la DIGIMIN. Nosotros tenemos un muy buen equipo en Chiclayo de la DIVIAC y también un muy buen equipo de la DIGIMIN que están haciendo un buen trabajo. Gracias a ellos son todos los logros que hemos obtenido hasta la fecha. Y para que la gente sepa, ¿no?, la División de Delitos de Alta Complejidad, que es la que está al mando del coronel Colchado, fue al Congreso de la República junto al ministro del Interior el día lunes. Ahí es donde ustedes habrán visto todas las portadas de los diarios, los medios de comunicación,
calificando algo que fue pues un escándalo, un espectáculo y una suerte de querer humillar a policías que además han estudiado para ser policías, tienen las credenciales de ser policías, los resultados hablan por su trabajo. No sé qué impresión le ha dejado también a usted como fiscal ver esto el día lunes, ¿no? Bueno, la gran pregunta es, el hecho de haber ingresado al domicilio a cumplir una orden judicial, ¿forma parte de la seguridad nacional? ¿Tendría que haber el Congreso o la Comisión de Defensa citado a los policías que cumplían su trabajo ordenado por el Poder Judicial, por un poder del Estado? Tendrían que haber citado. ¿Usted cree que puede haber una interferencia? Es parte de esta comisión el investigar o el citar a estas personas, es parte, o sea, pone en peligro la seguridad, el tema de defensa de nuestro país, el hecho de que los policías al mando de un fiscal ingresaron a un domicilio. Eso tendría que verse, porque definitivamente si esto no está justificado, definitivamente es un tema de abuso de autoridad, por donde lo veas. Entonces, si se ha cometido un abuso de autoridad, tienen que ser denunciados todos aquellos que han cometido este abuso. Porque si no es parte del sistema de defensa, si no afecta el sistema de defensa de nuestro país, este hecho por lo cual fueron citados los policías a esta comisión, entonces definitivamente ellos están haciendo un abuso de sus atribuciones como comisión. Los congresistas integrantes de la Comisión de Defensa La deberían... Comisión de Defensa, porque tendrían que haber justificado si esta acción del personal policial de ingresar cumpliendo una orden judicial al domicilio del señor Alan García es un hecho que podría afectar el tema de la defensa de nuestro país. Esa es la gran pregunta. Si no es un hecho que podría afectar el sistema de defensa de nuestro país, definitivamente lo que ellos han ejercido han realizado un ejercicio abusivo de su función. El problema es quién los acusa, siendo ellos mismos padres del poder político en el Congreso. La siguiente posición de parte, por ejemplo, personal, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene esas atribuciones. El defensor tiene las atribuciones para decir, señores, en el Congreso se está utilizando el presupuesto para armar comisiones que finalmente sus informes no son vinculantes o simplemente no tienen ninguna conclusión trascendente para una investigación, como el caso de la ¿Podría la Defensoría plantear una denuncia, digamos, ante la propia Fiscalía? Ante la propia Fiscalía, para que se investigue en realidad si es un tema de abuso de autoridad, si es un tema de beneficiarse con este puesto, ¿no? Pero teniendo usted o habiendo recibido los expedientes de 5 congresistas, sabiendo que estarían inmersos en un tema de actos de criminalidad organizada, en fin, y sabiendo que todo va a regresar a ellos, porque depende de ellos que se les levante la inmunidad parlamentaria, ¿no se siente un poco corto de manos? Bueno, esto es definitivo, ¿no? Nosotros estamos viendo, analizando, porque en realidad no hay jurisprudencia sobre el tema de la inmunidad. Nosotros tenemos una posición a través de la Fiscalía de la Nación en el caso del tema de la inmunidad. Hay congresistas que tienen 15, 20 años en el Congreso y son reelegidos permanentemente. Entonces, el planteamiento, por ejemplo, para el señor Jairo Velázquez Quesquén es el fiscal provincial puede investigarlo por hechos que cometió o que habría cometido el año 2011, en el periodo del 2006 al 2011. Esa es la posición que estamos planteando ahora ante el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, por el tema de que los hechos ocurrieron en el año 2011, en el periodo de 2006 al 2011, en el caso de los Huachiturro de Tumán. Entonces, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código Procesal Penal, nosotros tenemos 5 años en los cuales no puede ser investigado el congresista sino a través del proceso de levantamiento de la inmunidad. Entonces, si ya pasaron los 5 años del año 2011, la posición de la Fiscalía es que de julio del 2011 hasta julio del año 2016, el señor tenía la inmunidad de ese entonces. Entonces, a partir de agosto del 2016, el señor ya no tiene inmunidad. Entonces, fácilmente el fiscal provincial puede investigar. Esa es la posición de la Fiscalía de la Nación. Pero la inmunidad actual que le da su cargo actual. No hay jurisprudencia al respecto. Entonces, lo que nosotros estamos generando es jurisprudencia, ¿no? O sea, señor juez, dígame, resuélvame la interrogante. ¿Continúa el señor con inmunidad por haber sido reelegido
y no opera para él los 5 años eternamente, porque si un congresista es elegido hasta 25 años, o sea, yo durante esos 25 años, más 5 años, o sea, No lo va a entre poder 30 tocar. años no voy a poder investigarlo como fiscal provincial. Entonces, es una gran interrogante. Entonces, eso tiene que modificarse ya en el Parlamento. Para Bueno, por nosotros, suerte ya no hay reelección, al menos para el siguiente periodo. Veremos bueno, qué. pero Pero mientras tanto ustedes tienen ese vacío. lo que nosotros tenemos es ese vacío y finalmente, bueno, si no hay reelección, pueden pasar 5 años, como dice la norma, ¿no? 5 años, pero si en 5 años nuevamente llega a ser congresista, o sea, igual no vamos a poder investigarlo como fiscalía, sino a través del levantamiento de la inmunidad. Sobre el tema de las prisiones preventivas, fiscal, sí me interesaría un poco arrancarle alguna opinión al respecto. Muchos, se habló en algún momento de abuso, otros dijeron se estaba tergiversando y otros dijeron no, es un mecanismo que ha dado resultados. ¿Cómo evalúan ustedes esto también? Bueno, nosotros tenemos más prófugos que personas en el penal. Me explico. Yo cuando tengo un proceso penal, cuando inicio un proceso penal y decido por solicitar la prisión preventiva contra una persona, es porque cumplo con los requisitos que establece el 268, que son graves y fundados elementos de convicción, peligro de fuga, peligro de obstaculización. Entonces, esos 3 requisitos son fundamentales para que el juez pueda darme o pueda otorgarme el peligro de la prisión preventiva. Entonces, el tema de la prisión preventiva no es una figura novedosa, por si acaso. Estaba en el Código de Procedimientos Penales y siempre se aplicó, o sea, nunca dejó de aplicarse. Y bueno, siempre se aplicó para aquellos delincuentes, como decíamos, de poca monta, ¿no? Entonces, ahora que ya se está investigando de verdad, no como antes que todo se archivaba contra aquellos Que manejaban personajes el poder, de poder económico, político, entonces ahora se está aplicando para ellos. Cuando ya los abogados no tienen mayores argumentos para desvirtuar la imputación de la fiscalía, optan por lo otro, ¿no? Por la modificación de esta figura procesal, que es arbitraria, que es abusiva, ahora sí traen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nosotros tenemos una realidad que es diferente a la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos o de países desarrollados, donde la realidad no solamente fáctica, sino legal, ¿no? Legalmente en otros países existen otro tipo de mecanismos. Entonces, definitivamente eso no se puede aplicar en el Perú porque somos un país totalmente informal. Entiendo, y creo que la gente también es importante escucharlo a usted y escuchar a otros fiscales declarar, porque finalmente se entiende la importancia, además de esto que ha sido muy nombrado y poco atendido, la falta de recursos que tiene el Ministerio Público, la necesidad que hay de aprobar un presupuesto realista para con la cantidad de casos que ustedes están tomando y casos muy grandes. Para finalizar, en todo caso, fiscal Carrasco, un mensaje con respecto a ese tema. ¿Y qué más se viene? Porque yo tengo aquí los nombres de 5 congresistas investigados, Bruce, Vázquez, Flores, Velázquez, Quezquén y Becerril, pero entiendo hay otros congresistas que estarían a punto de ser incluidos en las investigaciones que ustedes siguen. Sí, bueno, nosotros en esa última parte estamos continuando con las investigaciones, nos hemos quedado dormidos. En este caso es un caso sui generis porque en realidad tenemos 10 condenas, o sea, ya hay gente que ante la abrumadora cantidad de pruebas ha optado por una figura que se llama terminación anticipada. La terminación anticipada es reconocer mi delito y también otorgar información respecto a los hechos que me involucran. Entonces, involucran al resto de imputados. Entonces, se corroboran y luego se somete a una terminación anticipada, que es una audiencia reservada, en la cual está el juez, el fiscal y el abogado del imputado, y finalmente se aceptan los cargos y se le impone una condena. Entonces, en ese tipo de figuras tenemos 10 condenas a la actualidad. Pensamos alcanzar hasta fines de mayo, y en la cual se está acreditando primero la existencia de la organización, segundo, los actos ilícitos cometidos por la organización, la participación de cada uno de los miembros de la organización que está planteando la Fiscalía. Es esa forma como hacemos que la justicia sea rápida. Entonces ya tienen condena, no es que están con prisión preventiva. Claro. O sea, ya fueron condenados. Entonces, ya está acreditado el delito, y eso gracias a ¿qué? Gracias al trabajo que hace desde el inicio la Fiscalía y la Policía. ¿Y qué otros congresistas o qué otros nombres habrían estado entonces en estas terminaciones anticipadas? Esa información ya la
enviaremos en su momento a la Fiscalía de la Nación porque estamos corroborando. Me dicen que son congresistas de Fuerza Popular, lo cual también... Bueno, estamos corroborando esa información porque, bueno, a nosotros siempre nos ha interesado investigar corroborando. O sea, si tengo una información que no es corroborada, simplemente no la incluyo. Entonces, nosotros no podemos tampoco, y eso lo tenemos muy claro, dañarle la buena reputación a una persona. Por O sea, supuesto. no, en ninguno de mis casos Solo tengo como a comentario, digamos, ligero, créame, más dañada la reputación de los congresistas no va a Sí, estar, bueno, diga lo que usted o lo que yo digamos. definitivamente eso no va a cambiar, ¿no? Pero solamente confirmar, ¿hay más congresistas que estarían involucrándose? Sí, en y organización? otros funcionarios del Estado. Ok. Otros funcionarios del Estado de alto nivel. Y bueno, también no puedo dejar de pasar de que el día lunes estamos de aniversario, es el Día del Fiscal. Nosotros celebramos 38 años como Ministerio Público y gracias a la nueva gestión de la doctora Zoraida Ábalos, que está brindándonos todo su apoyo en este tipo de trabajos. Desearles un feliz día a todos los fiscales a nivel nacional. Y bueno, Nos adelantaremos a la nosotros festividad. Sí, como fiscales estamos contentos porque hemos venido esta semana a transmitirle nuestras experiencias a todos los fiscales del Perú en la ciudad de Lima, cómo trabajamos el tema de las investigaciones para llegar a conseguir condenas lo más rápido posible. Algo con lo que me quedo que usted ha dicho, las nuevas generaciones de fiscales. Yo creo que todo el Perú las está viendo con mucha expectativa y con mucha esperanza, varios de nosotros que hemos visto la impunidad por tanto tiempo. Sí, bueno, y este año que es el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, yo creo que va a ser el año que vamos a marcar la diferencia. Marcar la diferencia sobre todo en el sistema de justicia, que es el sistema del cual depende el resto del Estado. Bien, muchísimas gracias, señor Carrasco Millones, por estar aquí. Un placer. Ojalá pueda estar nuevamente con nosotros y acompañarnos para contarnos los avances de sus investigaciones en la medida de lo posible y, por supuesto, esperar que el presupuesto que están pidiendo los fiscales para trabajar. Nadie saca cosas y genera resultados del aire. Y la plata no llega sola para la gente honesta. Así que creo que el llamado que también ha hecho la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para con el Congreso de la República, que como todos los octubres y noviembres de cada año discutirá el presupuesto, urge, no solamente para el próximo año tener recursos, urge que el presidente Martín Vizcarra, que no solamente le vamos a tirar la pelota al Congreso el día de hoy, el presidente Martín Vizcarra también vea los recursos del Ministerio Público, puede generar muchas oportunidades para que esos recursos sean transferidos. Esta explicación de que hay burocracia dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, tirándole la pelota al Ministerio de Economía, luego tirándole la pelota al Congreso de la República, es verdad, hay muchos responsables detrás de esto, pero el presidente también puede hacerse una, como decimos criollamente, y optar porque las medidas urgentes, porque es un tema urgente, de emergencia excepcional, si se quiere usar la palabra, sean de tal manera que se trasladen estos recursos necesarios. Estamos hablando de muchos casos de crimen organizado que requieren ser atendidos y los fiscales necesitan no solamente más fiscales que los apoyen, más oficinas, más recursos y, ¿por qué no, un mejor sueldo? Ya, por último, la verdad es que esto lo amerita y seguro muchos van a agradecer finalmente cuando hablamos de ver a los presos corruptos de saco, de cuello y corbata, ¿no es cierto?, la labor de los fiscales y las condiciones en las que estuvieron. Ahí seguro pensaremos en ellos y ojalá que podamos agradecer las medidas que hoy se tengan que tomar, se tomen finalmente. Gracias por vernos, yo me tengo que despedir. No se olviden de descargar el app de RTV a través de ese app en cualquier teléfono Android, iOS, iPhone, en fin, cualquier celular pueden descargárselo y por supuesto ver toda la programación de la República, incluido este programa todos los días a partir de las 10:15. Y no se olviden de sintonizar a Rosa María Palacios, que es el primer programa de la República producido aquí en Diario La República y listo para verlo en señal abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche en American Next, canal 13 de cualquier televisor en señal abierta. Así que muchísimas gracias por vernos. Conmigo será hasta el día de mañana a las 10:15. Los dejo con Augusto Álvarez Rodríguez, que en rato también estará en vivo con ustedes. Nos vemos.